una semana menos para las elecciones y eso significa que tenemos una semana más de encuestas. Hoy quiero comentaros dos que se han publicado en los últimos días y que son muy interesantes. Primero porque casi cualquier encuesta, excepto si la hace Tezanos, es muy interesante a estas alturas, cuando ya tenemos una fecha electoral y todo. Y segundo, y ahora un poco más en serio, porque dos encuestas de dos casas de encuestas de las que tienen más prestigio, de los que suelen acertar y de las que al menos sabemos que hacen razonablemente bien su trabajo. Una de ellas es GAT3, todos habéis tenido este nombre, últimamente ha sonado mucho, fue la que hizo las encuestas de la noche electoral del 28M y hay que reconocerle a Narciso Michavila y los suyos que acertaron mucho, así que llevan además varias veces acertando bastante bien en este tipo de encuestas. También es cierto que juegan con la ventaja de haber tenido esa última semana de datos y trabajando esos datos, con lo cual es bastante ventaja, pero bueno, es innegable que hacen un muy buen trabajo y por lo tanto sus encuestas hay que prestarles atención. ¿Y qué nos dice esa encuesta? Pues nos dice que el PP ha superado los 150 escaños, está en un 36,6% del voto, perdonadme que lo mire, pero es que si no, no me acuerdo de tantos datos, y lo más importante, siempre os digo que lo importante no es el dato, sino la tendencia, lo más importante es que desde la anterior encuesta, que es de hace ya unos meses, han pasado muchas cosas entonces, pero bueno, el PP ha subido más de 4 puntos, que es una subida muy notable y que además ahora veréis que tiene interés por lo que os diré de la siguiente encuesta. Bueno, el PP está en un 36,6% de los votos, el PSOE mucho más atrás, un 27,7%, 102 diputados, el PP pasaría a 150, como os digo. Vox es importante analizarlo porque se queda en un 12,4%. La verdad es que Vox suele quedar un poco peor en las encuestas de GAT3, que suele valorar un pelín más al PP y un pelín menos a Vox. Cada encuestador tiene su librillo y les salen estas cosas, no es que realmente tengan interés por hacerlo así. Entonces esto le pasa a GAT3. Pero bueno, como os digo, lo importante es la tendencia y en este caso Vox desde la encuesta anterior habría perdido 2,5 puntos. Finalmente, Sumar tendría un 11,2%, que es un resultado desde mi punto de vista bastante pobre, y se quedaría con 28 diputados. Habría subido un 2,3% desde la anterior encuesta, no de Sumar, sino de Podemos, que en esta pues por ahora desaparece, mientras están, no sabemos si están ya en coalición o no están en coalición. La segunda encuesta que os quería comentar es la de Sigma 2. La de Sigma 2, la referencia es mucho más cercana, es de mayo, es decir, que ahí ya había cosas que habían pasado y por lo tanto se lee de una forma distinta. Y Sigma 2 además nos da una buena noticia, que es que va a publicar un panel, una de estas encuestas, cada semana, lo cual nos va a permitir hacer un seguimiento muy bueno de aquí a las elecciones. Esos son datos que yo creo que al ser tan recurrentes pues son muy útiles. Bueno, a lo que íbamos, el PP ha subido también 4 puntos, estaría algo más bajo que en GAT3, 34,6% y tendría 145 escaños. La diferencia en escaños veis que no es mucha, la verdad es que para 2 puntos y pico pues tiene 7 escaños, que no es una cosa muy relevante. El PSOE estaría mejor, estaría igual, 27,6% y 103 escaños. La diferencia con el PSOE es que en mayo el PSOE había caído a plomo con el surgimiento de Sumar y entonces está ahora 4 puntos mejor que en mayo. Parecerá sorprendente, pero todo este movimiento que ha habido en la izquierda entre Sumar y Podemos hace bastante razonable esta cifra. No sé si se mantendrá, no sé si esos votantes se quedarán en el PSOE o volverán a escapársele como si le habían escapado en la anterior encuesta cuando Yolanda Díaz, presentó su plataforma, su partido, su lo que sea, pero eso es la radiografía hoy en día y como vemos en las dos encuestas coincide, se va de una décima, así que bueno, pues parece bastante razonable. Y Vox en esta encuesta está en el 11,8, también ha perdido, tendría solo 31 diputados y también ha perdido bastante, algo más de 2 puntos respecto a la encuesta anterior, bueno, no llega a 2 puntos, perdón, pero bueno, vemos la tendencia clara en la derecha, que es también lo esperable después del resultado de las elecciones. El resultado de las elecciones fue muy bueno para Vox en la mayor parte de los sitios y muy malo en algunos que son muy representativos, como la Comunidad de Madrid, y eso crea un aire de partido perdedor, aunque insisto, el resultado fue muy bueno en muchos sitios y mejoró muchísimo sobre las elecciones de 2019, pero las expectativas, la percepción del público se construye de otra forma y los resultados de Madrid, por ejemplo, y el hecho de que sea el PP el que vaya a gobernar en todos los sitios prácticamente, aunque necesite el apoyo de Vox en muchos, pues genera esa posición de un partido muy ganador y un partido menos ganador. Yo creo que esa tendencia, esa percepción, va a ser difícil que la cambie Vox. Lo más probable es que según nos vayamos acercando a las elecciones, el PP sea todavía más percibido como partido ganador. Feijóo
aparecerá claramente como el próximo presidente del gobierno y eso suele generar más apoyo. Vamos a ver cómo se divide eso y qué resultado tiene también en el reparto de escaños, que es una cosa curiosa, porque claro, no es lo mismo quedar tercero, que entras en muchas provincias a repartir los últimos escaños, que quedar cuarto. Y esa es la batalla que va a haber y que es interesante seguir a partir de ahora entre Vox y Sumar. En esta encuesta, Sumar saca un 12,6%, está por encima de Vox, ligeramente por encima, pero aunque parezca un buen resultado, en realidad no lo es tanto. En la anterior, Sumar tenía ya un 12% y Podemos todavía guardaba un 6%. Así que fijaros el descalabro que ha tenido todo ese mundo de Yolanda Díaz, como lo definía en su día Pedro Sánchez, que no me salía el nombre aunque no os lo creáis, Pedro Sánchez hace tiempo. Ese mundo de Yolanda Díaz pues se ha pegado una torta en las últimas semanas de encuestas terrorífica. Va a haber que ver cómo evoluciona eso, si se ha acabado ya la guerra, si va a haber finalmente una lista o dos, pero eso va a ser también otro de los elementos que hay que seguir porque, insisto, de quedar tercero Vox y entrar al reparto en muchas provincias a quedar cuarto, habrá alguna diferencia, tampoco tanta porque en general en esa España donde importa mucho quedar tercero, que es donde se reparten pocos diputados, Vox está mucho más asentado en lo que llamamos la España rural que estos experimentos de neoizquierda que allí tienen poco predicamento porque claro, cuando vas a la gente con un discurso ecologista al campo pues nadie te hace mucho caso y no sueles tener mucho éxito. Así que bueno, tenemos aquí como hemos visto varios elementos, el reparto entre el PP y Vox, la batalla entre Vox y Sumar, la batalla también entre el PSOE y los partidos a la izquierda, que van a hacer que desde el punto de vista de las encuestas las próximas semanas sean muy interesantes.